Decimos esto porque a pesar de su fiero aspecto, su poderoso pico y sus fuertes garras, la mama vieja es un águila bastante floja para la caza. Prefiere recoger algunos peces muertos que flotan en el agua o atrapar algún ratón o serpiente que se cae a la cocha. Muy raras veces se anima a atacar una buena presa. Sin embargo, parece que su estilo de vida les da buenos resultados, porque estas águilas son muy abundantes. Casi no hay visitante que llegue al Pacaya Samiria y no logre ver 3 o 4 de estas mamatúas en un breve paseo por la cocha. El esbelto pájaro que vemos aquí sí es un cazador nato. Con su penetrante mirada vigila el agua a la espera de algún movimiento extraño. Para lanzarse rapidísimo a la pesca. Casi nunca falla. Aquí vemos a un ejemplar adulto preparándose para devorar a un alevino de araguana. Este será apenas un bocadito para el experto pescador, que puede atrapar presas 3 veces más grandes que esa. Al martín pescador, en algunos lugares también le dicen matraca, por el peculiar grito que lanza al aire cuando vuela. En las cochas del Pacaya Samiria es posible encontrar hasta 6 especies de martín pescador, que se diferencian básicamente en el tamaño y algunas tonalidades de las plumas, pero todos son muy buenos pescadores. En este cuadro hay 2 pájaros muy llamativos. ¿Puede usted verlos? A pesar de sus vistosos colores, los trogones de cola negra no son fáciles de descubrir en el follaje, principalmente porque tienen la costumbre de quedarse casi inmóviles parados en sus ramas favoritas. Estas aves son bastante primitivas, pertenecen a la familia Trogonidae, en la que también están los famosísimos quetzales de Centroamérica, a los que los mayas consideraban sagrados y los llamaban aves de la libertad, porque no se podían criar en cautiverio. Sus plumas de colores metálicos, azul, rojo y verdoso, son muy apreciadas por los pueblos nativos de nuestra selva, quienes las utilizan para fabricar adornos y tocados. Los trogones se alimentan principalmente de frutos, pero no desprecian los insectos cuando tienen la oportunidad de atraparlos. Hay 2 pájaros típicos de esta reserva que los naturalistas clasifican como verdaderas joyas de la naturaleza. Y no hay quien no esté de acuerdo con ese título, especialmente si consigue verlos en un paseo por el bosque. Uno de ellos es el pequeño Pipra filicauda, conocido vulgarmente como ave cola de caballo, y el otro, el huanchaco rojo, a quien los ornitólogos han puesto el complicado nombre de Rhamphochelys nigrobularis. El cola de caballo es miembro de la familia de los manaquines o saltarines, que es muy famosa porque en ella los machos suelen hacer complicados bailes y piruetas cuando están en la época de buscar pareja. Sus colores son tan brillantes que uno no se explica cómo pueden pasar desapercibidos en el fondo verde de la selva. La razón es que estos pájaros son muy inquietos y se disimulan muy bien, moviéndose constantemente de una rama a otra, escapando de la luz. El huanchaco rojo no se queda atrás en belleza ni en colores de plumas. Es apenas unos centímetros más grande que el cola de caballo y, como él, muy aficionado a las frutas y los insectos. Observando su vistoso plumaje, uno se pregunta ¿qué es lo que hace que algunos pájaros tengan colores tan vivos, mientras que otros se esfuerzan por mantenerse anónimos en la vegetación? Los mecanismos de atracción entre las aves son una razón muy importante. En algunas especies, solo un plumaje vistoso
garantiza a los machos la posibilidad de encontrar pareja y reproducirse. En otras, los colores sirven para identificarse mutuamente. Y finalmente, la autoprotección también tiene mucho que ver con el color de las plumas. Un color intenso advierte a los posibles depredadores que ese individuo sabe defenderse bien, que es rápido en el vuelo o que tiene un pésimo sabor. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que casi siempre son los machos los que tienen estos colores llamativos. Las hembras, que deben cuidar los pichones y nidos, son más discretas en su plumaje. En la reserva del Pacaya Samiria hay una impresionante variedad de aves de todos los colores y tamaños, cada una de ellas especialmente adaptada a un tipo de hábitat y alimento. La razón de esta diversidad es la extraordinaria cantidad de comida que ofrece este bosque. Aun cuando a simple vista la selva parece toda verde, lo cierto es que hay miles y miles de plantas, floreciendo y dando frutos constantemente. Unas alimentan a los picaflores y bebedores de néctar, otras a las aves frugívoras y a las que comen los insectos que viven de las flores, y otras más a las que solo comen tallos tiernos y hojas. Como el clima en la selva baja no es muy cambiante, las plantas pueden reproducirse durante todo el año, garantizando plenamente el sustento de las incontables criaturas del cielo. Hay quienes afirman que son tantas las aves que viven en esta selva que un investigador podría pasar años y años internado en el bosque y no llegaría a ver con sus ojos ni el 60% de las especies emplumadas. Ese es precisamente el caso de José Álvarez, ornitólogo de profesión, que llegó al Perú para una corta visita, interesado en el estudio de las aves de esta región. 15 años después, Álvarez no termina de sorprenderse con la notable variedad de aves que la naturaleza ha puesto en esta parte del mundo. Mientras graba los cantos de los pájaros en el interior del bosque, el ornitólogo observa a dos carpinteros de collar que picotean afanosamente el tronco de un árbol en busca de termitas. Estos carpinteros son bastante raros en la región amazónica, pero curiosamente abundan en la reserva del Pacaya Samiria, lo que confirma la teoría de que en esta zona protegida, por su extraordinaria variedad de plantas, se concentran más especies de aves que en el resto de la Amazonía. Si este investigador quisiera dedicarse al estudio de los carpinteros solamente, tendría trabajo para varios años, porque aquí ya se han registrado 9 especies diferentes de carpinteros, y tal vez haya alguna más que aún se mantiene anónima en el bosque. Con la ayuda de una delgadísima red que coloca a menos de 1 metro sobre el agua, Álvarez espera capturar alguna vez a esos pájaros que solo escucha en la inmensidad de la selva, pero que nunca ha podido ver. La red resulta muy efectiva. A los pocos minutos ya ha caído un pájaro que cuanto más lucha por liberarse, más se enreda en la malla. Diariamente, el ornitólogo captura entre 8 o 9 pájaros de distintas especies. La mayoría son bastante conocidos e inclusive reincidentes en su red, pero de vez en cuando cae alguno que llama especialmente su atención. Cualquiera sea el caso, es necesario examinarlo con mucho cuidado, porque aun cuando el ave resulte conocida, unas cuantas plumas de otro color o una ligera diferencia en la forma del pico podría significar que estamos frente a una nueva especie. La lluvia es uno de los momentos más emocionantes en la selva baja.
Cuando las enormes cortinas de agua oscurecen el cielo, la vida parece detenerse momentáneamente para admirar ese mágico y antiguo proceso por el cual la naturaleza disuelve a las nubes y las transforma en agua. Despertado de golpe por millones de gotas que rebotan sobre su cuerpo, el río se hincha como una boa gigantesca y exhala un olor profundo proveniente de ciénagas y aguajales que recuerdan para siempre a aquellos que han tenido la oportunidad de navegar bajo la lluvia. En la selva baja, la lluvia puede durar una hora, un día o una semana, pero mientras está cayendo, casi toda la fauna del bosque desaparece como por encanto. Las aves, los mamíferos, los reptiles y hasta los insectos buscan refugio, mientras esperan que se tranquilice el cielo. Solo cuando deja de llover, la vida retoma su curso habitual, otra vez húmeda y renovada por el agua. Para las criaturas que vuelan, la lluvia es una oportunidad de lavar las plumas, pero también representa una cierta incomodidad, porque luego deben pararse un buen rato al sol para secarlas. Los gallinazos son los que más sufren, porque sus plumas no tienen tanta grasa hidrofóbica como las de otras aves, y resulta divertido verlos parados, muy quietos, extendiendo sus amplias alas, mientras esperan con paciencia que el sol y el viento se las sequen. Estos gallinazos de cabeza negra, tan comunes en distintas regiones del Perú, son también abundantes en la reserva del Pacaya Samiria. Ellos, junto con sus colegas los gallinazos de cabeza roja, son la cúspide de la cadena trófica de la selva. Esto significa que son los encargados de recoger los despojos de animales muertos y limpiar el bosque de todas las carroñas y desperdicios. Volando en círculos a gran altura, olfatean el aire hasta detectar el olor característico. Luego bajan cautelosamente y se dan un gran festín, siempre y cuando no los vea el amo del cielo, es decir, el buitre real, el único capaz de disputarle su triste comida. Aun cuando mucha gente habla del gran cóndor blanco de la selva, son muy pocos los que han podido verlo de cerca. A diferencia de los gallinazos que se juntan por docenas para comer cualquier carroña, el cóndor blanco es muy precavido para bajar a tierra. En nuestro viaje por el Pacaya Samiria, vigilamos constantemente el cielo, con la esperanza de verlo aunque sea de lejos. Pero en las nubes, su silueta se confunde con la de los gallinazos y se hace muy difícil diferenciarlos, al punto que muchos dudan de su existencia. Empeñados en grabar al misterioso personaje, nos preguntamos si daría resultado colocar algún cebo en el bosque para ver si se digna bajar a tierra. Los guías nativos afirman que el cóndor blanco detecta su alimento no con la vista, sino con su finísimo olfato. Entonces no es muy importante que se le ponga de carnada. Si huele suficientemente mal, es posible que se sienta atraído y se anime a descender. Para probar esta teoría, colocamos varios costales con pescado malogrado en diferentes sitios escogidos al azar. Luego, ocultamos nuestras cámaras y nos ponemos a esperar. Conforme pasan las horas, el sol calienta la selva y el olor de los costales se hace tan intenso que nosotros somos los primeros en sufrirlo. Nadie se imaginaba que un poco de pescado pudiera oler tan mal en el húmedo aire del bosque. Los primeros en llegar son los gallinazos de cabeza negra. El olor los atrae irresistiblemente y parece que están muy hambrientos. En cuestión de minutos hay casi una docena rodeando el cebo, muy ansiosos, pero ninguno se anima a acercarse. Nos preguntamos cuál puede ser la causa, cuando de repente descubrimos en las ramas más altas una figura blanca, inmóvil, que vigila atentamente los movimientos de los gallinazos.
Esa es el ave que estábamos esperando, el buitre real o cóndor blanco de la selva, el carroñero más grande de la Amazonía. Su apariencia es verdaderamente impactante. No es tan grande como el cóndor andino, pero tiene la misma figura majestuosa de las especies dominantes. Tan pronto comienza a comer, los sencillos gallinazos se hacen a un lado respetuosamente. Y aún hay algunos que prefieren hacerse los que se secan las alas, para no incomodar al gran buitre. Algo que encontramos verdaderamente asombroso es descubrir que esta ave defeca primero sobre el lugar donde va a comer, tal vez como una forma de marcar su territorio o señalar el sitio donde está la presa. El nombre científico de este rapaz es Sarcoramphus papa, pero tiene muchísimos nombres comunes. En los bosques del Paraguay, Bolivia y Brasil le dicen rey de los gallinazos o buitre real, pero en la Amazonía peruana es más conocido como cóndor blanco o cóndor de la selva. Es tan dominante que prefiere perder la comida que tiene en el pico antes que permitir que los impacientes gallinazos se acerquen a su carroña. En el bosque virgen, el Sarcoramphus papa se alimenta de cadáveres de caimanes, peces grandes y otros vertebrados que encuentra varados en las orillas. Su altura supera los 95 centímetros en los machos y pesa hasta 3 kilogramos. Los biólogos afirman que a pesar de su extraordinario dominio del aire, el cóndor blanco hace su nido en tierra o muy cerca del suelo, preferentemente sobre un tronco podrido, y no son muy prolíficos, debido a lo cual su número es muy escaso en la selva. Cuando ya se siente satisfecho, el buitre abandona el tronco, dejando las sobras a los gallinazos y rinawis, que se apresuran a devorar lo que queda. Ellos conocen las reglas de la selva y se conforman con eso. Aun cuando uno puede pensar que en la enmarañada vegetación de la selva los animales viven mezclados unos con otros, lo cierto es que cada grupo o especie tiene su propio ambiente o nicho ecológico. Un hábitat para el que se han adaptado a través de muchísimos años de evolución. De esa forma, algunos solo habitan en el dosel del bosque, es decir, en las copas de los árboles. Otros ocupan las ramas altas o intermedias. Hay especies que viven y encuentran su comida en los troncos. Luego están los que caminan por el sotobosque o zona arbustiva. Y finalmente los que se arrastran o merodean por el suelo. Y los que se han adaptado para la vida en las aguas. Entre todos estos grupos, los habitantes de los árboles forman una comunidad sumamente atractiva y variada. Los monos que habitan nuestras selvas no son originarios de América, provienen del continente africano. Los científicos que han estudiado la evolución de estos primates coinciden en señalar que los monos llegaron al Nuevo Mundo hace aproximadamente 35 millones de años, navegando en islas flotantes de vegetación en una época en que América y África no estaban tan distanciadas por el océano. Al parecer, fueron esos monos migrantes los que dieron origen
a la gran variedad de simios que hoy pueblan los bosques tropicales de Sudamérica. En su nuevo hábitat, los monos del Nuevo Mundo desarrollaron características y adaptaciones especiales que terminaron diferenciándolos de sus ancestros africanos. Por ejemplo, los simios de nuestro continente tienen las fosas nasales muy abiertas y separadas, mientras que los del Viejo Mundo tienen fosas estrechas y muy juntas. Aparte de esto, los monos americanos han desarrollado en casi todas sus especies una cola prensil que les sirve como una quinta mano, dándoles una gran seguridad para sus desplazamientos entre los árboles. También, a diferencia de los simios de África, los de nuestras selvas confían más en la vista y en el oído, antes que en el olfato, para buscar comida o detectar a sus enemigos. En la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria que estamos visitando, el simio más común es el coto mono o mono aullador. El coto es un mono muy grande, que puede llegar a pesar hasta 9 kilos. En Sudamérica hay 6 especies diferentes, pero solo 2, el coto negro y este de pelaje rojizo, viven en nuestra selva. Habitan en las ramas más altas de los árboles, comiendo hojas, frutos y brotes tiernos, casi siempre reunidos en grupos familiares, compuestos por un macho y 3 o 4 hembras con sus crías. Como su comida está plenamente asegurada por la cantidad de hojas comestibles que tienen a su disposición, los cotomonos son muy letárgicos. Se pasan el día comiendo o durmiendo recostados en las ramas, sin ninguna preocupación adicional, pero siempre atentos a los sonidos del bosque, sobre todo a la presencia de los cazadores humanos, que les disparan desde lejos para matarlos